Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Hola, compañeros. buenas tardes, ¿cómo van? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Ya voy a empezar a compartirles pantalla, regálenme un segundito. Y por acá esto se traba. Ya, 25, sí. Me toca hacer como hace Doctora, buenas noches compañeros. Eva por el Hola ingreso Julián, tarde, buenas Eva por el noches. ingreso. Ah, ¿Ustedes me confirman si ya en mi pantalla, porfa? sí, Sí, sí. doctora, ya se ve la pantalla. Doctora, Vale, gracias. buenas noches, compañeros. Doctora, yo Hola. quiero hacerle una preguntita. Sí, dime. ¿Este material es posible que usted nos lo comparta o...? ¿Entre las diapositivas? Sí, señora. Lo evaluamos al final, ¿les parece? Porque normalmente yo las diapositivas no las comparto. Una, porque pues yo las mantengo actualizando por una parte y por otra también porque la experiencia me ha arrojado que los estudiantes no prestan mucha atención cuando siempre está sujeta a la diapositiva, pero lo evaluamos. Igual yo creo que hoy por temas de tiempo vamos a avanzar hasta cierto punto y posteriormente vamos a ver si nos dan para que mañana ya darles las 2 horas para que hagan su actividad evaluativa número uno, que es el tema del ensayo. Si en el evento en que no alcancemos a abarcar como todo lo que tengo proyectado para la clase de hoy, entonces nos vemos mañana y luego ya en la siguiente clase que tengamos, entonces daremos como esas 2 horas para que hagan esa actividad evaluativa, que se trata del ensayo. Yo les remito como los links de las lecturas que ustedes pueden consultar y demás, y pues de cuáles ustedes van, las que ustedes decidan realizar su ensayo. En este grupo, pues está establecido que son 5 personas, pero el otro grupo, por temas en que ya han venido trabajando grupos un poco más grandes, quería preguntarles, no sé, la representante o alguno de ustedes, si les parece bien los 5 o si desean cambiar, que sean más o menos. Felipe, dime. Doctora, gracias. Doctora, que el doctor se me adelantó a esa PQR y es que, pues, personalmente tengo una situación particular. Es que yo tengo una fractura del quinto metatarso en mi mano derecho y por esa razón, pues, se me complica un poco escribir. Pues yo soy muy atento a toda su clase. De hecho, me parece muy buena su clase, muy completa. Sin embargo, la manera como su merced la dicta, pues yo entiendo que la cantidad de temas es bastante rápida, entonces tenemos que ir de una manera bastante acelerada. Y por esa misma razón, mientras escribo, se me pierden determinadas cosas o apuntes que usted tiene muy importantes, que me parecen que son supremamente importantes que usted refleja en sus ayudas. No de pronto por no prestar atención, sino que de una u otra manera, pues yo sé que tanto a mí como de pronto a alguno otro compañero se nos facilita prestar el 100% de atención a todos los apuntes de interés que usted tiene y obviamente pues esos tips que usted tiene en sus ayudas pues que nos sirvan en materia de profundización a nosotros de manera extracurricular. Era eso, doctora, muy amable. Vale, Felipe. Bueno, vamos a hacer lo Doc, siguiente. Si ustedes denotan, son Doc, buenas altísimas noches. diapositivas las que... hola, Ramiro, ya te doy la palabra. Son altísimas diapositivas, entonces podemos hacer lo siguiente. Al momento de la primera actividad evaluativa, digamos como que yo le subo esas primeras diapositivas que hemos evacuado, o sea, más o menos serán unas 120 o un poquito más. Igual pues ahí hay casos y hay de todo, ¿no? Pero pues por temas de evaluación, entonces vamos a tener en cuenta es lo planteado en la clase, porque pues en las ayudas yo escribo de la forma en que me parecen claves algunos puntos y no quisiera también que se confundieran, ¿sí? Yo sé que es un poco tedioso uno tener que volver a ver las grabaciones y demás, pero sí la idea es precisamente que sea eso, una ayuda y no que sea después antes se preste para confusión para ustedes, ¿vale? Entonces lo podemos manejar de esa forma y los voy entonces subiendo, pero a medida que vamos cerrando como temas. O sea, por ejemplo, ahora que termine ya la actuación administrativa, no creo que la alcance a terminar hoy, sino mañana,
terminamos actuación administrativa y pues ya de ahí subimos como esas primeras ayudas que se han proyectado, bueno, para que entonces sea de ayuda de ustedes y pues con eso puedan puntualizar algunos asuntos. Lisette, dime. Buenas noches, profe. Hágame un favor. ¿Será que usted puede facilitar la contraseña de las grabaciones? Hay una cajita de texto en el aula, ahí aparece la contraseña, pero igual es procesal 2. Procesal con P mayúscula. Listo, profe, gracias. Procesar. No sé quién más tenía. Carlos. Ramiro. Doc, Sí, dime, Carlos, ya te doy la palabra, Ramiro, qué pena. Doc, es que quería comentarte que de acuerdo a lo que hablamos en la primera clase y la votación que hizo el grupo, no ganó el ensayo, sino que ganó fue actividad del debate. Carlos, lo que pasa es que pues en ese momento yo sugerí y solicité que me informaran antes de las 10 de la mañana, pero pues por algunos asuntos de comunicación y demás, llegaron las 4 de la tarde y no había recibido pues como la información y la decisión del grupo, entonces por eso tuvimos como actividad evaluativa el tema del ensayo, ¿sí? Y pues termina siendo de pronto un poco más factible para ustedes. Yo voy a tratar de enviarles como esos asuntos mañana mismo para que ya pues en Semana Santa ustedes tengan el tiempo suficiente de poder efectuar el ensayo. Bueno, pero pues esa realmente fue la condición y pues atendiendo a que no se cumplió, por eso lo subí de esa forma. Más aún porque desde la universidad pues me estaban exigiendo que indicara cuáles eran las actividades evaluativas en ese día. Ramiro, dime. Sí, doctora, buenas tardes, buenas noches. Quería tomar el tema que habían tocado los compañeros y era sobre la importancia. Espérame un segundo. Aló. Es que tengo interferencia aquí. Bueno, para mí me parece el material que usted nos está presentando es de una importancia bien grande. Entonces, yo por lo menos procuro tomar nota, lo que más procuro realmente, la velocidad con la que doctora dicta la clase, pues es por la cantidad de material que tenemos, y me parece muy importante tener la oportunidad de tener esta información. ¿Por qué? Y le comento la experiencia que vivimos en una clase en el módulo pasado. El profesor, yo nunca lo había experimentado, pero era muy bueno. Él colocaba el material y entonces en mi caso, ¿yo qué hacía? Lo imprimía y encima del material me ahorraba escribir todo eso, y encima del material escribía todas las claridades que fueran. Ahora pues tengo que hacerla primero aquí, y si lo voy a imprimir después tengo que empezar a amarrarlo uno con lo otro. ¿Dónde era esto? No sé. Es para bien, de verdad que nos ayudaría mucho tenerlos, no para distraernos, sino para poder tenerlo a la mano y completarlos a la medida que se vaya recibiendo la clase. Entonces es una sugerencia que pues la dejo sobre la mesa para que usted, doctora, lo considere. Vale, Ramiro, gracias. No, pero en este caso sí, digamos que las ayudas, de hecho también por temas de derechos de autor y demás, yo las suministro es al final. O sea, lo que podríamos hacer es a medida que vamos evacuando temas, las vamos subiendo para que ustedes las vayan teniendo. Principalmente porque a mí me gusta actualizarlas, ¿sí? O sea, yo cada fin de semana lo que hago es revisar nueva jurisprudencia, miro si puedo completarles algunas cosas, me invento otros casos y digamos que las voy modificando de acuerdo a los nuevos acontecimientos que se vayan dando. Entonces, en la metodología, ahí sí, pues no me parece viable enviarlas previamente, sino de esa forma. Yo entiendo que de pronto en ocasiones los temas se hacen un poco densos, pero eso en parte es porque no me puedo detener en temas sustanciales, sino en asuntos procesales. Y por eso siempre dictar los procesales es en ocasiones un reto enorme,
porque implica que el estudiante ya por sí solo tenga clarísimo todos los elementos sustanciales, para que la parte procesal sea mucho más fácil de digerir, porque tiene unas condiciones, sobre todo en temas de términos, de cómo se contabiliza, cuándo tiene validez, cuándo no tiene validez. Todos esos asuntos implican que el estudiante ya tenga unos conocimientos previos. Claro, yo que he notado que como hay algunos vacíos, entonces me he dado la tarea como de hacerles un mix. Les voy dando procesal, pero les voy incluyendo cositas de la parte sustancial también, para que ustedes vayan por lo menos ubicándose y vayan estableciendo esos ejemplos que son tan fundamentales y que permiten que puedan ustedes ver en la práctica cómo todo esto que yo acá les menciono pues se da. Igual, podríamos, si ustedes quisieran, podríamos omitir algunos asuntos que son sustanciales y simplemente acudir a la parte procesal, y pues evidentemente eso haría un poco menos, no quise decir menos completa, pero sí tal vez un poco menos dispendiosa la clase, y ayudaría a que ustedes tengan, o que yo no tenga que ir de pronto en un paso tan rápido, pero pues de pronto también implica que tengamos que devolvernos porque hayan cosas sustanciales que no estén claras. ¿Sí? Entonces, por eso es que en ocasiones cuando son temas que yo parto del hecho en que ya están claros, voy avanzando. Cuando no es, cuando siento que hay que profundizarlos, entonces me detengo un poco y empezamos a explicarlos de manera distinta. Pero si ustedes notan, básicamente la clase donde ya hemos entrado así en todas las aguas turbias del derecho administrativo fue la clase anterior, o sea, ayer, porque las otras clases son temas que uno normalmente ya desde su pregrado tiene una aproximación. Entonces, por eso también digamos que se quise dar una contextualización para que nos ubicáramos todos y todas, pero el tema grueso está dado desde la clase pasada, básicamente, desde ayer. Y hoy también que ya hemos empezado vamos a empezar a profundizar en esos asuntos. Dime, Julián. Doctora, es que, nuevamente buenas noches. Es que, como la escuché que ya quedó establecido que el primer corte o la primera evaluación se va a hacer por intermedio de un ensayo. La pregunta es, o sea, si logramos concluir el tema de evaluación esta noche, pues entonces nos tomaríamos las 2 horas de mañana para hacer el ensayo, pero ¿cuándo habría que entregarlo y a dónde habría que subirlo? Yo normalmente les envío unas directrices, como el correo electrónico al cual lo deben enviar y la fecha. Normalmente la idea es, por ejemplo, yo creo que hoy no alcanzamos a terminar, pero mañana seguramente sí, terminamos el tema. Entonces el sábado les estaré escribiendo a la comunidad virtual y les estoy enviando con la representante como las lecturas y como las cuestiones que ustedes deben tener en cuenta. Y normalmente destino 2 horas de la clase para que ustedes lo hagan, pero les pongo, o sea, van a tener una semana más 2 horas de clase, que son como de las cuales me parece importante dárselas por temas de tiempo, de sus trabajos y demás, que tengan garantizadas 2 horas. Y ya el resto del tiempo pues es para que lo hagan en sus actividades extracurriculares. Pero normalmente es una semana, semana y media, pues eso sí no hay inconveniente. Voy a instalarlo y lo voy a instalar otra vez. Campo Elías. Gracias, doctora, por la claridad informal. Vale, Julián. Sí, doctora. Bueno, yo tengo que hacer unos comentarios, doctora, y me disculpa, por favor, y me disculpan los compañeros. Y es, bueno, en primer lugar, los grupos ya están conformados, ya se han conformado algunos grupos, y en lo personal hay un grupo de 5 personas que se enviaron a la monitora. Doctora, no recibo con beneplácito la decisión tomada por usted de manera unilateral en el sentido de definir las formas de examen, pues cuando en la primera clase se definieron unas reglas, ¿no? De hecho, esa noche hicimos una votación y se acordó cuál era el modelo de evaluación que se había escogido del grupo. No sé si sería una falla de la monitora que no haya remitido la información a tiempo,
pero pues nosotros tomamos una decisión como grupo y creo que lo apoyó las mayorías. Entonces en ese sentido no me queda claro por qué pues hoy vemos que cambió esa situación. Y pues digamos que para sumar a esa situación, y también lo hago con el respeto de la doctora Daira, que nos representó en el primer semestre, yo sí tuve mis reparos frente a esa representación, y pues ustedes los docentes en este segundo semestre no preguntaron si estábamos de acuerdo con seguir con la misma representación. En lo personal yo sí iba a proponer el cambio, precisamente porque pues hay cosas que de pronto por las mismas ocupaciones que todos tenemos, hay veces no nos da para asumir algunas tareas adicionales. En ese sentido, doctora, pues ahí podemos advertir que sí hubo tal vez un descuido en que no se haya transmitido la información a tiempo, y pues quiero manifestar eso porque pues sí, claro, nos cambian las reglas cuando pues desde el principio manifestamos que en las primeras materias venimos de un modelo inquisitivo y no queremos obviamente estar bajo el mismo rasero. Entonces en estas circunstancias pues expreso mi inquietud, pues no es de desagrado en su totalidad, porque pues de todas maneras las 4 formas que usted propone pues todas son muy viables, pero pues si se propone acordar unas reglas de juego compartidas, pues creo que lo más sensato es que se hubiese tenido en cuenta la posición mayoritaria del grupo. Muchas gracias, doctor. Doctora, disculpe, le habla Daira. Compañeros, yo en el WhatsApp, cuando me preguntaron, les expliqué, alguien preguntó, yo les manifesté que yo era quien había tenido la omisión, porque estaba en una audiencia. Cuando quise darme cuenta ya había pasado, fue un juicio oral que se llevó todo el día, no contaba con eso, pero la verdad no sabía el inconformismo que había en el grupo por ser monitora. La verdad que lo he hecho con todo el amor posible, pero tampoco si alguno se siente inconforme y no están conforme con el apoyo que les doy, pues yo se los dejo a su disposición. La verdad, no pretendo quedarme en un cargo donde no están conformes con mis funciones. Les he colaborado en todo lo que he podido, pero la verdad que esto es algo que es libre y voluntario, y a todos los compañeros, si les he causado algún perjuicio en algún momento, he tratado de colaborarles en todo, pido disculpas, pero si no requieren mis servicios o consideran que lo estoy haciendo mal, pues también se lo dejo a su disposición. Gracias. Me tocaría desarmarlo y colocar esos, yo no sé. Vale, Daira. Campo Elías, efectivamente, pero primero quisiera aclarar que no se trata de ninguna decisión unilateral, porque las reglas de juego estaban dadas desde el principio y también estableció unas condiciones. Y realmente, así como en el derecho todo es precluyente y más que nadie, pues ustedes lo saben, y más en el derecho procesal, creo que esa no es la oportunidad para indicar que no está de acuerdo con una representación, sin que eso evidentemente quiera decir en que no se pueda cambiar. Pero digamos en el momento en que yo asumo orientar la materia, simplemente se me suministra un número de una persona que viene efectuando unas labores de representación y que incluso atendiendo las múltiples ocupaciones he evitado al máximo, digamos, que cargarla o establecer unas comunicaciones más allá de, y por eso todo lo he subido a la comunidad virtual o al aula virtual. Y desde el segundo día de la clase les manifesté que habían existido algunos problemas de comunicación y que por ende iban a encontrar desde ese preciso momento cuáles eran las maneras en cómo nos evaluar. Entonces, me parece realmente un despropósito plantear que es una decisión unilateral cuando en definitiva no lo fue, ya que la regla del juego era: vamos a dejarlo hasta las 10 de la mañana, discútanlo y me envían. Llegaron a las 4 de la tarde y no recibí ninguna respuesta. Por ende, pues cuando el derecho no surte esos efectos, pues yo como docente decido adoptar las posiciones que sean necesarias para sacar adelante la asignatura, y efectivamente de esa forma se hizo. Entonces, es una información que ustedes conocen desde la semana pasada 1 y 2, que creo que la semana pasada era el momento indicado de plantear Campo Elías esos inconformismos. Ahora,
yo creo que pues este grupo está conformado con personas ya en un grado de conciencia importante, o sea, no estamos hablando con estudiantes de pregrado ni nada parecido, y ese tipo de asuntos ustedes pueden discutirlo y demás, y yo no tengo ningún tipo de injerencia. Si ustedes me dicen, mire, Daira no nos parece y vamos a elegir más bien a Pepito Pérez, yo me entiendo con esa persona, pero realmente, si ustedes notan, las comunicaciones, la única tarea que asigné al representante, la representante en este caso a Daira, fue relacionada con ese asunto, y las otras, todo ha sido por la comunidad. Entonces, pues frente a ese tema, sí quisiera dejar hecha esa claridad. Ahora, en el cambio de la modalidad de evaluación, realmente no hay un cambio sustancial, digámoslo así. Antes, de hecho, creo que les puede ser de una manera mucho más factible, teniendo en cuenta que cae Semana Santa y todo este asunto, que ustedes puedan efectuar un documento que no se exige un documento pues a nivel doctoral o algo parecido, ¿no? Simplemente es un documento, un ensayo donde ustedes pueden plantear sus posiciones, e incluso yo les suministro el material para que lo hagan. Entonces, Campo Elías, realmente no comparto lo que planteas, pero insisto, si ustedes desean modificar su monitora, cambiar de representación, adelante, o sea, en derechos de ustedes como estudiantes, yo no tengo ningún reparo frente al asunto. Solo ustedes mañana o la siguiente semana, en la siguiente clase, me informan y me dicen, mire doctora, ya Pepita Pérez no va a ser la representante, va a ser tal persona, o no, vamos a continuar y ya. O sea, yo creo que esos sistemas de representación, uno como docente no tiene que inmiscuirse, porque el estudiante es quien debe decidir. Entonces, eso por esa parte. Tenemos acá en el chat yo les recomiendo por favor que revisen su aula virtual. Allí está toda la información, están las grabaciones, están las modalidades de evaluación, está absolutamente toda la información. Lo único que no está ahí son las diapositivas que ya acordamos que le íbamos a subir una vez termináramos los temas. Bueno, Brian, te doy el uso de la palabra, porfa, lo más breve posible para efectos de tiempo. Bueno. No, sí, doctora, no, simplemente quería decir pues que yo particularmente sí me he sentido supremamente bien representado por la doctora Daira. Simplemente quería hacer el comentario, de pronto no generalizar por lo que dice el compañero Campo Elías, sino que yo creería que más del 80%, estoy suponiendo, lo repito, estoy suponiendo, de que nos sentimos muy bien representados por la doctora Daira, entonces como para no generalizar. Y en mi experiencia personal, yo he hecho pregrado en la Universidad de Medellín, especialización en la Universidad de AFID, y no estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero en realidad esta es la primera ocasión que me toca en un posgrado o en un pregrado, es la primera vez que me toca que se dé tan a discusión el tema de cómo se va a evaluar. Yo creo que es un tema, y como usted lo decía ahorita, yo creo que ya estamos en un nivel académico y profesional en el que podemos aceptar que, pues, si bien son varias actividades y todas se relacionan entre sí, yo no veo por qué de pronto haya tanto problema en cómo se fije un método evaluativo. Es solamente para eso, doctora. Vale, Brian, gracias. Entonces, Campo Elías, en ese orden de ideas, te recomiendo que revises la grabación del día jueves de la semana pasada, que es donde indiqué que había subido ya los documentos a la comunidad, y pues con eso también puedes dar veracidad de la información y constar para los fines que consideren pertinentes, ¿vale? Dicho de acuerdo, esto, doctora, discúlpame un momento, por favor. Pues digamos que de acuerdo con lo que usted plantea, sin embargo, pues sí noto en lo personal, y pues sin el ánimo de ofender a nadie, ni más faltaba, es que evidentemente fue un descuido el no haber enviado la información a tiempo, teniendo en cuenta que el día que se propuso por parte suya que tomáramos una decisión, lo hicimos como grupo, pero pues no se envió la información a tiempo. Es eso nada más, doctora, y disculpe de todas maneras. No, vale, Campo Elías, perfecto. Entonces, vamos a avanzar con el asunto que tiene realmente mayor relevancia, que es el tema de la clase. Nosotros ayer ya analizamos todo el inicio de la actuación administrativa, vimos el tema del conflicto de competencias, los tipos de procesos, las configuraciones y demás,
Y hoy vamos a ver terceros, subsanación de errores, pruebas, impedimentos, nacimiento, vida jurídica y deber de publicar y de notificar actos de contenido general y de contenido individual respectivamente. Dicho esto, empecemos. Recordemos que estamos en esta etapa, la etapa de formación y validez de la actuación administrativa. Recordemos que estamos acá, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de los terceros. Cuando ustedes hacen una revisión de la 1437, van a encontrar que tenemos terceros determinados, indeterminados y necesarios. Esos terceros determinados es cuando la administración, precisamente en la conformación de su actuación administrativa, advierte que hay unos sujetos que no han sido llamados o vinculados al proceso y que considera que son necesarios que se comunique la existencia de la actuación administrativa para que ellos decidan si sí o si no deciden hacer parte de la actuación. En ese momento, cuando la administración advierte, ya los tiene plenamente determinados, entonces les va a comunicar la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario si lo hubiere, para que ese tercero decida si se hace parte o no y decide hacer valer sus derechos. Si no se conoce la dirección para que este tercero reciba información, entonces se va a divulgar a través de un medio masivo de comunicación nacional o local. Esto realmente, digamos que está al arbitrio de la administración para determinar si existen sí o no esos terceros. Luego, ustedes pueden encontrar los otros terceros, que son los terceros indeterminados. Acá, estos terceros no están individualizados, digámoslo así. Y entonces lo que hace la administración es llamar de manera general a que las personas que consideren que pueden ser parte dentro de la actuación administrativa lleguen e intervengan. ¿Cómo los llama? Porque eso realmente es como un llamado, es una comunicación oficial que se hace por un medio masivo. Hoy por hoy se prefiere los medios electrónicos, entonces publicación en las páginas web, incluso medios publicitarios, programas de televisión y redes sociales. Entonces las entidades públicas hoy por hoy han encontrado esas herramientas de una manera útil para que contribuya a la conformación y la validez de la actuación administrativa. Un ejemplo de estos terceros indeterminados: piensen cuando estamos ante un censo para precisar una población en específico, los concursos donde se convoca a todos quienes deseen participar, que el concurso está abierto. Eso es unos terceros indeterminados, que ellos van a llegar en su momento a decidir si quieren sí o no ser parte de la actuación administrativa. Luego se encuentran unos terceros que son obligatorios. Estos terceros obligatorios son aquellos sujetos que por disposición constitucional y convencional se debe sí o sí llamar a la actuación, y se da principalmente cuando estamos frente a esas colectividades frente a las cuales se les debe hacer consulta previa. ¿Y qué pasa si no hace consulta previa dentro de la actuación administrativa? Hay nulidad o una posible nulidad dentro de la conformación de la actuación. Entonces, ese tercero obligatorio, en virtud de esa identidad que tienen las comunidades indígenas, afro, hoy por hoy en algunos escenarios que ha establecido la Corte Constitucional como sujetos de especial protección la comunidad campesina, ellos son terceros que deben ser llamados de manera obligatoria dentro de la conformación de la actuación administrativa, aclarando que depende de los asuntos, hay un trámite especial para cada uno de los asuntos, pero que son terceros en términos generales, que son obligatoriamente llamados, que la administración tiene que llamarlos. Luego se puede ver cuando una vez se llama a ese tercero, se comunica, se le informa que existe esa actuación administrativa, es para que él llegue al proceso y entonces le dice, mire,
usted puede ser parte dentro del proceso y hay lugar a esa intervención como tercero cuando haya promovido la actuación sancionatoria en calidad de denunciantes. Entonces yo fui e interpuse una denuncia y se inicia un proceso sancionatorio, yo ahí puedo intervenir como tercero. 2. Cuando yo tengo pruebas en mi poder y pretendo dilucidar los hechos que son objeto de investigación dentro de la actuación administrativa. Ahí yo también puedo ser parte, o sea, soy un tercero, pero que me convierto en parte dentro de la actuación administrativa. Tercero, cuando los derechos o su situación jurídica pueden resultar afectados por la actuación que se esté adelantando. Entonces hay un interés directo dentro de la actuación y evidentemente esa actuación también le puede ocasionar unos perjuicios. Entonces, en esos escenarios, la administración verificará si esa persona que llega como tercero puede convertirse en parte dentro del proceso y los va a vincular dentro del proceso y va a tener los mismos derechos y deberes de cualquier parte dentro de la actuación administrativa. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se realiza? Tal cual como inicia la actuación administrativa, que inicia a través de un derecho de petición, acá se deben cumplir los mismos requisitos que se establece para el derecho de petición. El nombre, la dirección, cédula y en fin, son los mismos lineamientos que tiene para el derecho de petición lo que debe cumplir esa persona que pretende ser parte dentro de la actuación administrativa para que pueda ser vinculado. Y en ese orden de ideas, como llega la actuación administrativa a través de ese derecho de petición, se le aplican las mismas garantías que acuden al derecho de petición. Exactamente las mismas. La administración se debe pronunciar si lo acepta sí o no como parte dentro del mismo término frente a la solicitud que él haya elevado y así sucesivamente. Si no contesta, procede acción de tutela y todas las demás garantías que están previstas para el derecho de petición. Estos son los asuntos de parte. Ese tema es un tema, digamos que muy simple, pero que es importante porque pues, de una u otra forma confluye dentro de la formación y la validez de la actuación administrativa. Luego, ustedes pueden encontrar dentro de la 1437 dos artículos que son fundamentales para la administración hoy por hoy, el artículo 41 y el artículo 45. Ya en la clase anterior habíamos hablado un poco de esa corrección que tiene la posibilidad la administración de corregir sus actuaciones. ¿Y por qué se hace? Por esa autotutela de la administración. ¿Para qué? Con una finalidad en específico, evitar decisiones nulas y con ello cumplir un principio importante que es la eficacia de la actuación. Cuando ustedes acuden a ese artículo 41, de la lectura de ese artículo van a concluir varias cosas. Primera, ¿cuándo se puede hacer la corrección? Es antes de proferir la decisión, antes de proferirla. Allí pueden hacer uso de la facultad prevista en el artículo 41, corregir la actuación administrativa, pero es antes. Si ya se ha proferido una decisión, no es posible hacer estas correcciones, por lo menos frente al artículo 41. Ya vamos a ver cómo en algunos casos, luego de haberse proferido esa decisión administrativa, sí sea posible hacer unas correcciones, pero solo por temas aritméticos, de transcripción y demás, pero no en el sentido material del acto administrativo. ¿Quién lo puede hacer? De parte, a petición de parte, o de oficio. La misma entidad lo determina que hay una falencia dentro del proceso y entonces con ello busca corregirlo y encauzar la conformación del acto administrativo. El objetivo es que evitar decisiones definitivas que sean nulas y con eso entonces garantizar ese principio de eficacia de la administración. Un ejemplo de esto, ustedes lo pueden encontrar, yo les subí un acto administrativo que se profirió por el ANLA, si no estoy mal, donde
hizo uso de esta facultad prevista en el artículo 41. Frente al tema de unas licencias, se tiene que abrir pues un proceso, un expediente administrativo, como lo vimos en la clase anterior, y efectivamente así se hizo, pero por un error se hicieron 2 actos administrativos de inicio de la actuación. En ese momento uno correspondía con la situación particular y el otro había sido un error incluirlo dentro del sistema porque no resolvía o digamos que no atendía a la situación realmente que se estaba planteando. En ese orden de ideas, ¿qué hizo la administración? Artículo 41, de oficio, corrigió su actuación y dejó sin efectos ese segundo acto administrativo que había dado inicio dentro del mismo proceso. Ese es un fiel ejemplo de cuando se puede hacer uso de esas correcciones, pero tengan en cuenta, es antes de proferir una decisión definitiva, porque la idea de este artículo 41 es buscar que esa decisión definitiva esté dotada de plenas garantías, tanto administrativas como constitucionales, para garantizar la eficacia, y con ello denota también la flexibilidad dentro del proceso administrativo, que ya como vamos a ver ahorita con las pruebas, sucede exactamente lo mismo. El proceso administrativo es un proceso previsto en la 1437, es un proceso flexible que se va ajustando y por eso es de manera general que se pueden hacer uso de todas estas facultades. Haciendo una lectura del artículo 45, que también tiene esa relación directa en la corrección dentro de la formación y la validez de los actos o de las actuaciones administrativas, ya vimos que el artículo 41 es cuando antes de la decisión definitiva. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hay una decisión definitiva? Se puede hacer uso de este artículo 45, corrección de errores formales, el artículo 45 de la ley 1437. Y entonces, cuando revisamos ese artículo 45, se derivan varias cosas. La primera, ¿en qué momento lo puede hacer? En cualquier momento, pero luego de haberse proferido el acto administrativo definitivo. Para hacer uso del artículo 41, corrección es antes de proferirse el acto. Para hacer uso del artículo 45, corrección de situaciones formales, es el acto administrativo definitivo, después de ese acto administrativo definitivo. Se puede hacer a petición de parte o de oficio, es tal cual, pero ¿qué tipo de errores? A diferencia del artículo 41, donde no establece qué correcciones, sino todas aquellas que considere necesaria la administración para evitar decisiones nulas o actos administrativos viciados de nulidad, acá solo procede para unos tipos de errores en específico, que sean errores formales, aritméticos, de digitación, transcripción o omisión de palabras. Estos se consideran errores formales. En ese caso, puede hacerse uso de este artículo 45. En ningún momento se podrá hacer uso de él si esto afecta la decisión material de la administración. Piensen ustedes que la administración había concedido el derecho y luego se les olvidó poner que no concede, se les olvidó poner el no y decía concédase y era no concédase. ¿Será que afecta el contenido material de la decisión? Claro, lo afecta. En ese orden de ideas no va a ser procedente el artículo 45. Ya se van a tener que acudir a el control jurisdiccional o si no, vía de revocatoria directa. Pero en este caso solo son por estos errores formales, aritméticos, de digitación, de transcripción, que se omitieron palabras, siempre que no afecte la decisión material. ¿Qué efectos genera hacer uso de ese artículo 45? No va a revivir los términos legales para demandar el acto administrativo. Bajo ninguna circunstancia va a revivir el término para que se haga uso tanto del medio de control o de los recursos. ¿Por qué? Porque es una actuación que se entiende que ya ha sido definitiva
y que en este caso lo único que está haciendo la administración es corregirla. Ojo, esto no quiere decir que, por ejemplo, esa corrección no se pueda dar dentro del procedimiento del agotamiento de los recursos o de la anteriormente llamada vía gubernativa, hoy por hoy procedimiento administrativo. Yo si avisoro que hay un error por parte de la administración, puede que unos consideren viable presentar el recurso de reposición para que la administración corrija, o pueden solicitar hacer uso del artículo 45 para que la administración, a petición de parte, proceda con la corrección. Cualquiera de los dos son, digamos que, viables y pueden ser concedidos, y con eso es una invitación, digamos, para que la administración por sí sola corrija su actuación, y en este caso luego de la actuación administrativa. Se notifica a quienes, a todos los interesados, a quienes hayan sido parte dentro de la actuación administrativa, así como a todos los terceros que hayan también sido vinculados como parte. ¿Tienen alguna pregunta? He visto algunas manitos levantadas, pero luego las bajan. Entonces, Ramiro, dime. Sí, doctora, quería tener un poquito de claridad, no sé si lo veamos más adelante. O sea, quiero entender un poquito cuál es la diferencia entre hacer uso de estas herramientas, de estos artículos, o hacer uso de la revocatoria directa. ¿Lo veremos más adelante de pronto o aquí sería la oportunidad? Bueno, frente a la revocatoria directa la vamos a ver ya en sus profundidades, ¿sí? Pero sí son diferencias importantes, porque en la revocatoria yo ya tengo una actuación administrativa, es decir, un acto administrativo. Yo en el artículo 41 no tengo un acto administrativo, por ejemplo, ¿sí? En el artículo 45 yo no voy a afectar la decisión material, solamente desde el punto de vista formal. En la revocatoria directa yo sí voy a afectar la situación material o lo de fondo que he discutido. En cambio acá es simplemente reparos o cosas de forma que la administración se equivocó en establecer. Entonces piensen ustedes que era 3 más 3 y puso, en vez de poner 6, puso 9. Entonces, ¿será que va a ser la revocatoria? No, porque ahí no va a afectar la situación material. ¿Qué va a ser procedente? Una corrección aritmética. 3 más 3, todos sabemos que es 6. Entonces, no va a haber ninguna afectación material de la decisión de la administración. ¿Ves? Esas son, digamos, como las diferencias. Y aquí, por ejemplo, en esta corrección del artículo 45, no es necesario contar con la autorización de esa persona a la cual se le estaría afectando el derecho, porque realmente no hay una afectación. Ahí es corrección formal de la decisión. En cambio, en la revocatoria directa, si hubo una disposición de derecho subjetivo, sí le estamos afectando un derecho subjetivo y por ende la persona va a necesitar la administración autorización de la persona para poder revocar. ¿Ves? Entonces son momentos distintos y utilidades distintas y efectos distintos entre este artículo 45 y la revocatoria. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que no levanto la mano, sino que no me da la opción el computador. No, simplemente para hacer un comentario, doctora. En el ejercicio de la experiencia pues que uno tiene día a día, pienso yo que para efectos pues muy particularmente, yo haría uso de recursos de reposición, dado que el recurso tiene unos efectos un poco coercitivos para que se pronuncie de una forma, y si nos vamos pues al artículo 45, a mi juicio no sería más que hacerle una simple petición pues a la autoridad. Sí, claro, digamos que ese escenario sería muy bueno, pero siempre que estés en el término para poder interponerlo, porque si ya no estás en el término, pues no vas a poder interponer un recurso, ¿sí? Entonces acá esa es la variable que puede existir frente a interponer el recurso. Si estamos en el término, listo, bien, un recurso de reposición, y como tú dices, puede generar un eco mucho más importante dentro de la administración, ¿verdad? Pero si ya no estamos en el término, va a ser que una petición
para que corrija la actuación administrativa, que se puede hacer en cualquier tiempo, solo que no va a tener los efectos de revivir la actuación administrativa, va a tener los efectos de corregir esos defectos formales de los cuales haya adolecido esa actuación. ¿Ves? Entonces, claro, hecha la precisión, es importante determinar como estrategia si están en el escenario procedencia a tiempo de ese recurso de reposición, adelante con el recurso. Y con eso ustedes no dejan que se culmine la actuación administrativa. Pero si ya no están ahí, ustedes no se fijaron, bueno, lo que sea que haya pasado, ¿cierto? Por ejemplo, en alguna ocasión era un caso de unos derechos laborales y se habían concedido piensen ustedes que la señora se llamaba Diana y la administración se equivocó y le puso Dana, o sea, se comió la I. Claro, en ese momento cuando se fue a buscar la ejecución del acto, pues empezó un trámite administrativo bastante dispendioso porque cuando se hizo la solicitud para ya el pago y todo el tema, pues Dana no existía, sino que era Diana con ese número de cédula, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué tocó hacer? Presentar una solicitud de corrección de la actuación administrativa para que se corrigiera el acto administrativo y se indicara que el nombre de la persona era Diana y no Dana. Y ya habían pasado, piensen ustedes, casi año y medio. Entonces pues ya no iba a ser procedente ningún recurso. Ya tocaba era con una solicitud y hacer uso de ese artículo 45. Ramiro. Sí, doctora, quería de pronto poner un ejemplo porque me queda sonando esto. Dice no afectar el sentido material de la decisión, para poder entender ese término, porque yo soy contador y soy abogado, y nosotros en la parte, cuando hablamos de contaduría, hablamos de la materialidad de la partida. Entonces le quería poner un ejemplo a ver si logró entender claramente esto. Se emitió un acto administrativo, alguien hizo una revisión, dijo, solicito que por favor me revisen las tarifas que me están cobrando por el impuesto predial. Y efectivamente eso lo hizo la administración anterior, yo empecé en el año pasado. Hicieron una revisión y como conclusión de esa revisión le salió que le iban a abonar una suma importante, como más de 30 millones para el impuesto de los años siguientes, puesto que en la corrección habían unos errores y así lo hicieron. Entonces yo entro en esta administración y me llega ese acto administrativo y me dice, por favor me abonan estos 31 millones a los impuestos futuros, incluyendo, empecemos por el 2020 y si no alcanza para el 2021. Y yo me puse a mirar eso y encontré varios errores, entre otros el ejemplo que mencionaba la autora, 3 más 3 no le dio 6 sino le dio 12, por ejemplo. Entonces por ahí más. Y en su texto decía, aquí se aplicó la ley, la 1450, que era del 2011, pero yo cuando me pongo a mirar lo que revisaron, la empezaron a aplicar desde el 2009. Entonces le aplicaron unos beneficios en el 9 y 10 cuando la ley salió en el 11, y aparte de eso, las sumas daban, como le digo, no tenían sentido. Entonces yo me dije, bueno, aquí ¿qué hay que hacer? Esto le aplica el 45, ahora el tiempo pasa porque es una revisión como de 5 años, aquí leo que sí, que se puede hacer en cualquier oportunidad. Entonces quería como mirar así con este ejemplo, y mirar los tiempos, mirar esta expresión de no afectar el sentido material. De pronto la idea sí era revisar una revisión, pero aquí tenemos, desde el punto de vista de materialidad, estamos hablando de una suma de pronto importante. Entonces quería traer ese caso para que lo comentáramos, a ver cuál sería lo correcto a hacer allí. Vale, Ramiro. El ejemplo es súper bueno. Primera cosa, frente, por ejemplo, a la sumatoria, ¿cierto? Ahí se puede aplicar el artículo 45, porque 2 más 2 es 4 y eso no va a cambiar. ¿Qué cambiaría o qué sí no va a permitir aplicar el artículo 45? Es, por ejemplo, el hecho que tú dices, mira, la norma que aplicaron no era la que debían aplicar. La norma que aplicaron era la XX y ustedes aplicaron la YY. Por ende, ahí, si por ejemplo tú vas a hacer la corrección, al momento de aplicar la norma que correspondería, vas a cambiar el sentido material de la decisión. Ya aquí no por factores, digamos, aritmético de 3 más 3, que se equivocaron y metieron el dedo y era 9, era 6 y no 9 como pusieron, sino que acá ya las normas establecen unos sustentos distintos, ¿sí?
Cosa diferente sería que fuera la ley 1450 del 2011 y se equivocaron y pusieron la ley 1150, pensemos así. Ahí, digamos, luego de revisar la norma, no, lo que existió fue una indebida digitación de la norma, pero pues se está aplicando la norma en sentido material, la que corresponda, ¿ves? Entonces, en el ejemplo, puedes tener las dos situaciones. Una situación donde puedo aplicar el artículo 45, corregir aritméticamente si hay errores, como te digo, de digitación de las normas o de los nombres de los beneficiarios, cosas así, bien. Pero ya cuando vamos a ver que la norma que aplicaron no era la que debían aplicar y no podían darle ese contenido o ese alcance a esa norma por X o Y razón, ahí ya no voy a hacer uso del artículo 45, porque ahí la decisión sí va a cambiar materialmente, ¿ves? Ya ahora entonces no vas a decir, por ejemplo, en este caso yo le acepté, luego que tú vas y ves la norma, dices, no se le debió aceptar. Ahí ya no vas a poder hacer uso de ese artículo 45, ahí sí ya vas a tener que hacer uso o de la revocatoria o en su defecto hacer control jurisdiccional del mismo acto administrativo, y eso lo vemos después. ¿Ves? ¿Sí queda un poco claro para... Sí, le entendí, doctora. Aquí, sí, no, es muy claro. Para el ejemplo, la norma sí era la 1450, pero como salió en el 2011, pues lo aplicaron retroactivo desde 2009. Entonces, ese error sí está el texto y todo, pero lo aplicaron con retroactividad y no aplicaba. Exactamente, ahí va a afectar la decisión material, ¿sí ves? Porque claro, cuando yo aplico la retroactividad, pensemos que daba lugar a 100 millones de pesos, ¿cierto? Y cuando ya no aplico la retroactividad son 50. Claro, ahí ya el problema no es aritmético, el problema fue la interpretación de la norma y del alcance material que se le está dando. Y así que ya tú no vas a poder decir, no, lo siento, pero aquí realmente no era 5,5 igual a tanto, sino era, no procedía la retroactividad. Así que ese contenido que le dieron, esa interpretación de la norma, va a afectar el contenido del acto administrativo. Por ende, no puedes aplicar el artículo 45, pero bajo esas circunstancias, ¿ves? Ahora sí, mejor, doctora, Ramiro. muy claro. Sí, no, excelente, muy clarito. Y solo para cerrar el tema, el agravante es que cuando yo hice los cálculos ya no le daban 35 de favor, sino 25 en contra, para completar. Exacto, o sea, ahí ya, por ejemplo, artículo 45, olvídate, ya te toca revocatoria directa, pero pues como hay afectación de derechos, pues ahí sí vas a tener que tener el consentimiento de la parte, entonces toca hacerle control jurisdiccional, ya es ante el juez, ya se va a superar la etapa de la administración, ¿ves? Entonces, en ese caso, pues el contenido material se va a afectar en estricto sentido de la decisión administrativa. Gracias por el ejemplo, está súper bueno. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra pregunta? Jorge, veo que por acá dices que tienes reparos. ¿Todo claro frente a estas dos posibilidades que tiene la administración del artículo 45 y del artículo 41? Bien. Entonces, veamos ahora el artículo 40. ¿Qué nos señala el artículo 40? Pruebas. Eso es lo único en ese procedimiento general, ¿no?, que tiene la 1437 frente a las pruebas, el artículo 40. ¿Qué oportunidad para pruebas, solicitud y práctica antes de la decisión? Petición de parte y oficio, las que se consideren. Se deben tener en cuenta siempre dos principios: flexibilidad y contradicción. El sistema es flexible, el procedimiento administrativo previsto en la 1437 es flexible, así que si por ejemplo hoy se decretaron unas pruebas, mañana la administración considera que faltan más pruebas, pueden decretarse otras, o las partes consideran que deben agregarse otras pruebas y las aporta, entonces las puede aportar. Hay flexibilidad, pero esa flexibilidad siempre tiene que respetar el principio de contradicción. No puede ponerse en esa relación asimétrica la administración de ser una administración omnipotente y unilateral en estricto sentido, porque siempre se debe buscar contradicción de todas las pruebas.
Recurso, las decisiones que profiera la administración con relación al decreto y práctica de pruebas no es susceptible de recurso. No es susceptible de recurso. ¿Y qué pruebas se pueden aportar y practicar? Todas las previstas en el Código General del Proceso. Entiéndase, testimoniales, periciales, inspección, todas las que ustedes encuentran en el Código General, todas las pueden aplicar en la formación de la actuación administrativa, pruebas, todas. De hecho, ese artículo 40 hace referencia a lo que sería antes el Código de Procedimiento Civil, hoy por hoy Código General del Proceso. Bueno, luego ustedes se encuentran, y acá les ruego estemos muy atentos y atentas, y es el tema de los impedimentos y las recusaciones. Los impedimentos y las recusaciones encuentran asidero en el artículo 11 y 12 del CEPAC. Ellos, ¿qué buscan? Garantizar el debido proceso y la imparcialidad dentro de la actuación administrativa. Ese es el objetivo y el fin último de los impedimentos y las recusaciones. La diferencia entre uno y otro, ya por sí solo ustedes me imagino que lo tienen claro. Impedimento lo hace directamente el funcionario, o recusación, una de las partes presenta lo recusa por considerar que se va a afectar, hay un conflicto de intereses y con ello la conformación de unas causales. Entonces ustedes las pueden revisar en el artículo 11. Solamente quisiera hacerles la precisión. Este artículo 11 y el CEPAC, uno de los grandes impactos que tuvo fue considerar la existencia de un conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses conlleva precisamente a que se haya desarrollado toda una teoría alrededor de qué se considera un conflicto de interés, para que la persona entonces deba apartarse de la actuación administrativa para garantizar la imparcialidad. Este conflicto de interés, en términos generales, ha sido previsto en que la persona le vaya dentro de esa relación como particular y servidor público, confluya, y que por ende que él participe dentro de la actuación le va a generar un beneficio o un desacierto de manera directa, inmediata. Esos son, digamos que, dos elementos claves para considerar la existencia de un conflicto de intereses. ¿Qué pasa desde el punto? Ese es en el escenario sustancial. ¿Qué pasa desde el punto de vista procesal cuando tenemos impedimentos y recusaciones? Este básicamente es el proceso cuando existe un impedimento. ¿Qué sucede? Una vez el funcionario administrativo reciba la actuación, él va a declarar su impedimento y deberá remitirlo dentro de los 3 días siguientes a que conozca al superior, a su superior. Si él no tiene superior, entonces quien ejerza la cabeza de ese sector administrativo. Si no existe, entonces será el procurador general o el procurador regional, de acuerdo a la naturaleza que tenga la entidad. Si es de orden municipal, pues va a ser el regional. Si es de orden nacional, va a ser el general. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a tener que hacer ese superior o ese procurador? Va a tener que decidir de plano, dentro de los 10 días siguientes, si ese impedimento formulado por el funcionario tiene asidero. Y si sí, o sea, si considera ese funcionario está impedido, entonces va a determinar quién va a ser el competente para resolver la actuación administrativa, o en su defecto va a designar un funcionario ad hoc. Esa actuación que efectúe este funcionario administrativo va a hacerlo entonces porque el procurador se lo haya determinado, bueno, el procurador, el superior jerárquico, le va a determinar la competencia, o en su defecto va a designar a un funcionario ad hoc. Eso es discrecional de la autoridad, determinar esa competencia y ese funcionario. ¿Y qué pasa con la actuación administrativa?
la actuación administrativa se suspende desde el momento en que el funcionario manifestó que estaba impedido. ¿Hasta cuándo? Hasta que se decida la actuación, es decir, una vez se venzan estos 10 días que tiene para decidir de plano el impedimento formulado. Acá, cuando ustedes revisan el artículo 12 de la 1437, van a encontrar en el último inciso, más o menos, que se establece el cómputo del silencio administrativo y establece la norma: reinicia luego de vencido el término previsto en el inciso primero. Allí, la interpretación que se ha hecho es la siguiente. Como la norma habla del inciso primero, cuando ustedes revisan el inciso primero, no está hablando de los 10 días, sino que está hablando son de los 3 días. Entonces, cualquiera diría, sin asomo de duda, que va a ser el reinicio de los términos del silencio administrativo, va a ser luego de finalizados los 3 días. Pero eso no se puede interpretar a rajatabla. Ahí la mayor sugerencia que se ha dado, y de hecho en virtud de varias interpretaciones efectuadas por la Sala de Consulta y Servicio Civil, es que no podemos hablar que ese reinicio de ese silencio administrativo opere desde el tercer día de acá, sino que una vez se haya decidido, es decir, una vez culminados los 10 días. ¿Por qué? Porque si yo considero que ese término del silencio administrativo reinicia al finalizar estos 3 días, ¿qué trae consigo? La suspensión de la actuación administrativa se da desde la manifestación hasta que se decida. En ese orden de ideas, ese funcionario no tiene competencia para resolver la decisión, así como no tiene competencia para resolverla de manera concreta profiriendo un acto administrativo, tampoco va a tener competencia para que se constituya un silencio administrativo negativo, que claro, tienen diferencias, ¿cierto? En uno hay un procedimiento, un pronunciamiento, y en el otro no lo hay, pero en ambos, ¿qué se necesita? Que exista competencia. Y si la competencia acá está suspendida y yo considero la existencia de un silencio administrativo, automáticamente, ¿qué lleva? Conlleva a que yo considere la existencia de un acto administrativo ficto, producto de un funcionario que no tenía competencia. Y recuerden ustedes que una de las causales de validez de los actos administrativos es que sea proferido por un funcionario que tenga competencia. Si el funcionario no tiene competencia para proferir el acto administrativo, ese acto administrativo es nulo y eso es una causal de nulidad. ¿Ven? Entonces, de esa forma es como se ha venido entendiendo ese inciso que señala que es a partir de lo previsto, el término previsto en el inciso primero, realmente es luego de los 10 días en que se decide de plano el impedimento formulado por el funcionario. ¿Sí, Brian? Sí, doctora, me surge una duda, y es en cuanto a qué sucedería en el caso en el que se tengan que tomar actos urgentes y haya un impedimento y se realice todo el procedimiento que usted nos está comentando, pero se tienen que realizar actos urgentes o decisiones que se tienen que tomar de carácter prioritario. En ese caso, ¿qué sucedería? Porque entonces sería que en ese momento en el que yo lo envié por impedimento, entonces no me consideraría competente o la autoridad administrativa competente para poder tomar decisiones dentro del trámite. ¿Qué sucedería en ese caso? Mira, ¿ahí qué pasa? Realmente no puede existir ningún pronunciamiento por parte de la administración porque no va a tener competencia, hasta el tanto no se decida. Por eso, bajo esa misma lógica de esos actos urgentes, es que el término es de 10 días y la decisión es de plano, es decir, no procede recurso. Porque de proceder recurso, claro, se va a extender la actuación administrativa y va a quedar, digamos, sin un control importante para poder atender esos actos urgentes. Entonces, de esa forma, ahora, eso no implica que, por ejemplo, en el evento de la causación de un perjuicio irremediable, por ejemplo, se pueda acudir entonces a la acción de tutela para buscar ya a través de la autoridad judicial que se adopte. Pero acá
Entonces, ¿cuál va a ser el inicio de la actuación administrativa? El inicio de la actuación administrativa va a ser el cumplimiento de una orden judicial. Que yo diga, mire, tienen que adoptar unos actos urgentes porque si no se va a causar un perjuicio irremediable, voy y se lo acredito al juez de tutela y él profiere una medida previa. Entonces, en ese caso, el juez de tutela va a dar una orden a la administración. ¿Qué hace la administración? Va a activar la actuación administrativa, pero en cumplimiento ¿de qué? De una orden judicial. ¿Ves? Entonces, esa sería como la herramienta jurídica más apropiada que se podría activar. La administración, en este caso, frente a ese funcionario, no va a tener competencia, así que cualquier acto que haga o que efectúe va a conllevar a una posible nulidad de la actuación. ¿Sí, Magda? Sí, buenas noches. A ver, a mí me surge la duda en lo siguiente. Bueno, el funcionario se declara impedido y pues dentro de los 3 días tiene que remitirlo al superior. Entonces, para que determine quién es el competente, tú dijiste que pues obviamente quedaba en cabeza del superior de manera discrecional definir quién es el competente, ¿sí? Pero digamos, el funcionario que se declaró impedido debía cumplir unos requisitos o unas calidades para el ejercicio de ese empleo, de ese cargo. Hablemos, por ejemplo, de que se requiera, sea del nivel profesional especializado, pero digamos dentro de la administración no existe ese perfil. Entonces, ¿cómo se procede? O sea, el superior, en este caso de forma discrecional, ¿a quién lo nombraría? O sea, no ¿tendría que ser dentro de la administración o qué pasos se tendrían que surtir? Él debe buscar la manera de establecer, digamos, un funcionario ad hoc que cumpla, por lo menos, no lo llevemos al escenario de el nivel jerárquico desde el punto de vista laboral que exista dentro de la planta de la administración, sino más bien en las condiciones técnicas que debe tener. Por ejemplo, que tenga que tener una formación como contador, ¿sí? Entonces, en ese caso, él puede buscar un funcionario ad hoc que, si bien es cierto, no tiene esa misma jerarquía a nivel de tema laboral, sino que sí tiene unas condiciones técnicas profesionales que le va a permitirle cumplir esa designación que se haga, y allí el funcionario puede plenamente aceptar sí o no esa competencia. Pero entonces, por eso, cuando la administración, o digamos en este caso el procurador, designa, miren, efectivamente existe un impedimento, hay un conflicto de intereses, así que yo designo a Pepito Pérez, él no va a advertir el rango, sino que va a advertir que se cumplan por lo menos con algunas condiciones técnicas a nivel profesional que le permita llevar a cabo de manera satisfactoria la actuación administrativa. Pero ese funcionario solo va a ser para esa actuación, no para demás actuaciones, solamente para esa, porque el funcionario que se declara impedido sale y se debe retirar del procedimiento administrativo. ¿Ves? Profe, pero mira, o sea, mi pregunta surge en lo siguiente. Por ejemplo, la mayoría, digamos, de algunas, sobre todo pues en territorios donde no se cuenta con el perfil profesional, digamos, casi la mayoría se vinculan por prestación de servicios. Pero entonces, digamos, esa actuación administrativa se requiere de que la desarrolle un abogado, y digamos el resto de abogados está contratado por prestación de servicios. Entonces, lo que pues yo entiendo que usted explica, digamos, que buscar unas calidades técnicas que se asemejen, pero que sea también funcionario público, ¿cierto? No necesariamente, puede ser un funcionario ad hoc. Incluso, por ejemplo, algunas administraciones, cuando tienen este tipo de circunstancias, hacen uso de esos contratistas y le designan entonces llevar adelante la actuación administrativa, pero de manera ad hoc, o sea, solamente es en circunstancias particulares porque la administración no tiene, pues, por ejemplo, más recursos o personal administrativo que pueda cumplir con la designación, entonces también puede ser ese funcionario ad hoc. Mira, te pongo un caso. En una universidad pública se hace un concurso para nombrar a un docente, ¿cierto? Piensen ustedes, es un docente catedrático. En ese momento se designa a un jurado.
ese jurado tenía unos conflictos de intereses con uno de los concursantes. Él manifiesta su impedimento. El superior, ese jurado es designado por un comité, ¿sí? El superior sería el rector. Entonces, ¿qué hace el rector? Le dice, ok, es la calidad del jurado tenía que tener ciertas características en específico, por ejemplo, que tenía que ser magíster para poder calificar, tenía que estar registrado en MinCiencias o Colciencias y todas estas circunstancias. ¿Qué pasa? Como no hay más personal que cumple esas características, hay un impedimento que es formulado directamente por el funcionario y se considera que es procedente el impedimento, entonces, ¿qué se hizo? Se busca a una persona que tenga unas cualidades similares y solo para esa actuación de calificar y demás y hacer la prueba, designó a un funcionario ad hoc. En este caso particular que te cuento, fue la persona que ejercía la decanatura dentro de la universidad y se consideró que podía adoptar la decisión de evaluar porque cumplía unas condiciones técnicas, pese a que no estaba, por ejemplo, registrado en ciencias, pero sí tenía título de magíster. Entonces, ahí se dio un poco frente a esa vinculación que pueda tener con la administración, en el sentido de buscar dar una autotutela a la administración y también garantizarle a las personas ese debido proceso, porque si no se hiciera de esa forma, se dejaría a la intemperie todas las actuaciones administrativas cuando esto llegara a suceder. Entonces, esa es como una facilidad que brinda, una flexibilidad más bien que brinda la actuación administrativa. Ahora ustedes hay una sentencia que yo la subí ahí al aula virtual, se la puedo remitir también a Daira por el WhatsApp. La idea es que en los últimos 20 minuticos de la clase ustedes la lean, porque es una situación bien particular frente a un alcalde ad hoc, quién lo debe nombrar sí o no. Y hay una posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil donde uno en principio diría, pues es X, pero la Sala de Consulta utiliza otra lógica y aplica es Y. Entonces, esa decisión la vamos a estudiar en los últimos 20 minutos de la clase. Bueno, con eso te va a generar, Magda, seguramente unas claridades importantes frente a esa competencia y esas calidades de sus funcionarios ad hoc que deben adoptar, ya llevar adelante la actuación administrativa. Carlos, vale. Doc, la escribí porque mi internet no está tan bueno, ya te la envié. Vale, espérate, yo miro acá. En caso en que no existe un funcionario en la entidad y se nombre a alguien externo para asumir la actuación, por ejemplo, un contratista, ¿cómo se efectúa su remuneración, teniendo en cuenta que es solo para una actuación específica y no ejercerá el cargo propiamente? Bueno, digamos que allí no hay una solución dentro de la 1437 de cómo se va a efectuar la remuneración. Ahí ya se va a tener que atender a el régimen que le aplique directamente a la administración que se esté o que en la cual se está surtiendo la actuación administrativa. En el caso, por ejemplo, que les estoy comentando, que es una universidad donde tiene autonomía universitaria, pues allí hay unos parámetros de darle unas bonificaciones a las personas que primero ejercen como jurado, y en este caso la persona que ejercía como decana pues era un funcionario público en virtud de la autonomía universitaria, pero recibió una bonificación porque ya lo hizo en uso de ser funcionario público como decana, pero dentro de sus funciones no estaba evaluado. Así que ahí se le da una bonificación, pero esto atiende al régimen propio de cada entidad o de la entidad que tenga a cargo llevar a cabo la actuación administrativa. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa ahora frente a el asunto con las recusaciones? Nosotros ya vimos el impedimento, pero ¿qué pasa con la recusación? La recusación tiene un escenario
muy similar desde el punto de vista del trámite para llevar a cabo la recusación. Entonces, ya por sí mismo, me colaboran con el audio, porfa, no sé, Jesús, perdón. ¿Qué pasa con la recusación? Pues acá no es que el funcionario directamente invoque una de las causales, sino que una de las partes lo recusa o le presenta que existe una causal por la cual él debe apartarse de la actuación administrativa. ¿Qué sucede? Ahí, en ese momento, el funcionario debe indicar si acepta sí o no la recusación. Si acepta sí o no la recusación. Si no acepta la recusación, debe remitirlo, es el mismo trámite del impedimento, debe remitirlo al superior dentro de los 3 días. Y en ese momento va a suceder lo mismo, va a decidir de plano la cabeza o el superior jerárquico 10 días para decidir y va a determinar quién va a ser competente para resolver la actuación. ¿Cuáles son los efectos? Suspende la manifestación, toda la manifestación, la actuación administrativa desde la manifestación, o sea, desde el aceptamiento sí o no, y hasta que se decida. La misma situación, porque como son, este trámite es el mismo artículo 12, regula tanto el del impedimento como el de la recusación. En este caso, el silencio administrativo, hacemos la misma anotación que hicimos con el impedimento. En la lectura de ese artículo 12 se plantea que es lo previsto en el inciso primero, pero ojo con eso, allí se ha interpretado que no es a partir de este día 3, sino que es a partir del día 10. ¿Por qué? Porque en el momento en que se suspende la actuación administrativa, se entiende que el funcionario no tiene competencia. En ese orden de ideas, si no tiene competencia y se va a proferir un acto administrativo ficto, se va a entender la existencia de un acto administrativo ficto, estaríamos en presencia entonces de un pronunciamiento de una autoridad que no tenía competencia, lo cual conlleva a una causal de nulidad del acto administrativo. Entonces, bajo esa misma lógica, se debe interpretar ese inciso previsto para el cómputo de el silencio administrativo, ¿vale? Acá la recusación es el mismo trámite, la misma suspensión y pues esto conlleva a las mismas discusiones que estábamos dando frente al impedimento. Cuando este es el inciso que yo quisiera que ustedes lo viéramos, que nos establece, que se me está abriendo todas las ventanas, ya. Acá. Entonces, cuando ustedes van a este inciso, establece, artículo 2, y me permito leerse, la actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o la presentación de la recusación hasta el tanto se decida, ahí se entiende suspendida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1 de ese artículo. El inciso 1 de ese artículo establece que es a partir del tercer día en que se envió a el funcionario administrativo, al superior jerárquico, para que resolviera la situación, o la manifestación o la recusación. Se debe interpretar, y acá está el sustento jurisprudencial, en esta sentencia ustedes pueden encontrar la lógica que les acabo de mencionar, en que es una vez se concluya ese pronunciamiento del procurador, por ejemplo, para que se considere que es un funcionario con competencia el que va a proferir, en este caso, un acto administrativo o en su defecto la configuración de un silencio administrativo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes pueden encontrar cómo estas circunstancias en particular conllevan a la formación y a la validez de la actuación administrativa. Yo quisiera que ustedes pudieran revisar muy detenidamente esa decisión del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil que les menciono frente a los alcaldes ad hoc, para que logren determinar frente a esos impedimentos y recusaciones cuál es la lógica que se puede utilizar, y también esa suspensión
de la actuación administrativa. ¿Sí, Magda? Sí, a mí me surge pues esta duda, ¿no? Como es discrecional del superior nombrar a ese funcionario ad hoc, cuando ya lo nombra y pues ese funcionario que fue designado, que es precisamente solo para ese caso, él, o sea, decide no asumir esas funciones, ¿él puede hacerlo o tiene que asumirlas? Es una designación de forzosa aceptación, así que debe asumirlas. Por ejemplo, ustedes lean, cuando revisen la sentencia, ustedes pueden encontrar un conflicto de competencias incluso también, y ahí se empieza a generar pues, como unas situaciones importantes, pero quisiera antes de presentarles la posición que yo particularmente tengo frente al asunto, que ustedes revisaran la sentencia. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta frente a este asunto? Vamos a ver qué hora es. Bueno, son las 7:30. Hagamos una cosa, vamos a dejar ahí como un paréntesis chiquito para que en estos 10 minuticos que nos sobran voy a hablar de 2, 3 cositas importantes ya frente a la otra etapa, que es el nacimiento y la producción de efectos, existencia y eficacia, que esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, y frente a la publicidad de los actos administrativos generales. A las 7:40, entonces dejamos esos 20 minuticos para que ustedes puedan realizar una lectura de la sentencia y mañana hablamos de ella y continuamos con el desarrollo de los otros puntos, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos nacimiento, la siguiente, hay formación, validez de la actuación, todo esto ya se superó. Vamos a la decisión. Cuando ustedes están en la decisión, van a tener dos cosas. Una es la existencia del acto administrativo y el otro la eficacia del acto administrativo. La existencia. Ya la Corte Constitucional en esta sentencia 069 del 95 nos establece que esa existencia está ligada al momento en que la administración se manifiesta, se establece su decisión. Y se cumplen entonces los requisitos: el órgano, la voluntad y la forma. Eso es existencia. Pero entonces, ¿cuándo se considera que un acto administrativo es eficaz? Cuando tiene la fuerza vinculante de producir efectos jurídicos. Un acto administrativo puede ser existente, pero puede ser ineficaz. ¿Y cuándo entonces es eficaz? Cuando tiene la fuerza vinculante. Y para que tenga la fuerza vinculante es que tuvo que haberse conocido, haberse dado ese acto o de comunicación o de notificación. Y entonces, esto conlleva a que si tenemos un acto administrativo de carácter general, debamos acudir a cómo se le va a dotar de eficacia ese acto administrativo. Si es general, revisen el artículo 65. Solo va a producir efectos una vez se publique en el diario oficial o en las gacetas territoriales. Si el acto administrativo ha estado engavetado y nunca se ha publicado, no tiene unos efectos jurídicos y por ende no es un acto administrativo eficaz. Puede existir, puede ser válido, pero no produce efectos jurídicos. Esto ustedes también pueden entender en aquellos casos donde no exista, por ejemplo, un diario oficial o una gaceta territorial, la administración puede fijarlo en su página web, puede distribuir volantes, puede publicarlo en su Facebook, todo lo que le permita generar comunicación, porque los actos administrativos de contenido general, de carácter general, no se notifican, sino que se comunican. Entonces, si no tengo diario oficial o no tengo gacetas territoriales, es a través de cualquier otro medio idóneo que considere la administración para que se pueda cumplir el objetivo, que es ¿cuál? Darle publicidad al acto administrativo. Si el acto administrativo no es público, no surte efectos jurídicos, ¿vale? Eso frente a los generales. Frente a los particulares, la situación cambia. El acto administrativo general se comunica, el acto administrativo particular se notifica.
el general se comunica, el particular se notifica. Y entonces, ¿cómo se notifica? Hay unas condiciones propias de la notificación. Voy a dar las generales. Todo acto administrativo de contenido particular siempre se va a notificar entregándole a la persona copia íntegra, auténtica del acto administrativo. Se va a indicar la hora y la fecha en que se notificó y los recursos que legalmente proceden, las autoridades a quienes debe interponerse y los plazos para hacerlo. Si no se cumple con esto, la notificación que se efectúa se considera inválida y por ende entonces la eficacia del acto administrativo no se va a dar. Se debe tener estos requisitos clarísimos para que se entienda cumplida la notificación. Ahora, ¿cómo se notifica un acto administrativo? Un acto administrativo se notifica de manera personal y esa manera personal es, digamos, desde el punto de vista convencional, la persona va y acude a que le entreguen el acto administrativo, se le entrega la copia, le ponen un sello y le informan cuáles son los recursos, bueno, todo para que se entienda válida. Pero esa notificación también se entiende personal, pero de forma electrónica, cuando se remite a la dirección electrónica que ha establecido la persona. Y aquí hago una anotación. La 1437 establece siempre que esta notificación se puede dar siempre y cuando la persona haya aceptado expresamente ser notificado de esa forma. Porque si no es notificado, si no hay una manifestación expresa, entonces no se va a poder entender la notificación efectuada. Pero esta norma, gracias al tema del coronavirus, el decreto 491 del 2020 estableció que con el hecho de aportar la dirección electrónica se entiende ya que está autorizando la notificación de esa forma. Esa medida es transitoria. Por el momento, hasta el 31 de mayo, se debe entender de esa forma. Luego, si no se sigue prorrogando el estado de emergencia, se va a tener siempre que buscar que haya una manifestación expresa de la persona para notificar de manera electrónica. Por otra parte, se puede notificar también de manera personal, pero por estrados. En este caso, la persona se le notifica por estrado, se deja constancia en específico de la decisión adoptada y se hace exactamente lo mismo. Se le informa qué recursos, contra quién y en qué momento, y cuándo inicia el término para interponer el recurso a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación por estrados. ¿Qué pasa cuando no se da de manera electrónica la notificación ni por estrados? Se debe dar, para que la persona acuda, una citación. Esa citación es para que ella vaya y se le notifique de manera personal el acto administrativo. En este caso, esa citación se debe dar dentro de los 5 días siguientes a proferirse el acto administrativo. Se le envía la comunicación. ¿Qué sucede? Esa citación, si yo no conozco la dirección a la cual se le puede enviar la citación, entonces se puede efectuar por la página web de la entidad y va a durar fijada por 5 días. Si transcurrido por esos 5 días la persona no acude a notificarse personalmente de la actuación, entonces procede la notificación por aviso. Tiene que darse exactamente de esta misma forma. Se envía copia del acto administrativo, se le remiten los recursos que tiene que proceder, las autoridades ante las cuales procede, y aparte de eso se le debe advertir que la notificación por aviso se va a entender surtida al día siguiente de la entrega del aviso.
siempre que se conozca la dirección a la cual la persona recibe notificaciones. Si se desconoce, se va a fijar un aviso en medio de amplia circulación, principalmente páginas web de la entidad, para que dentro de los 5 días siguientes la persona acuda. En este caso también se advierte que la notificación se entiende efectuada y surtida una vez o al partir del día siguiente en que haya finalizado los 5 días de la fijación del aviso. Ahí se entiende notificado. ¿Sí, Brian? Sí, doctora. La pregunta era en cuanto al procedimiento, no sé si de pronto está familiarizada con el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque ahí ya la notificación, digamos que la notificación que se da no por, digamos, la página web, sino la que se da ya en canales o medios masivos de comunicación, esa cumpliría, digamos, como la notificación por aviso. Bueno, frente al tema, tengamos en cuenta que acá estamos hablando del proceso administrativo general, ¿sí? Realmente desconozco si en esa parte del tema de niños, niñas y adolescentes exista una reglamentación específica. Si no existe, se debe acudir a este procedimiento general. ¿Y el procedimiento general qué implica? Implica que esa notificación por aviso se puede dar por cualquier medio masivo. Por ejemplo, hoy por hoy lo que más utilizan las entidades son sus páginas web y algunas incluso en las redes sociales. Ustedes, por ejemplo, pueden acudir a la red social de las superintendencias, principalmente Industria y Comercio, y ahí pueden avisorar que hay algunas notificaciones efectuadas de esa forma a través de sus redes sociales. Porque recuerden que acá lo que se busca con eso es dotar de publicidad la actuación administrativa y lograr garantizarle a la persona el debido proceso. Entonces, si eso se garantiza, de esa forma se puede efectuar esas comunicaciones que tiene lugar, ya sea para la citación o para la notificación por aviso. ¿Sí, doctora, y en casos ya de la notificación por conducta concluyente, digamos que el Código de la Infancia y la Adolescencia, en la parte donde habla ya del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, no habla, en ninguna parte, no habla de la notificación por conducta concluyente. Entonces, en este caso, y en el caso de que uno vea de pronto en un procedimiento, vea que hay una conducta concluyente, uno podría aceptar ese tipo de notificación, pero ya haciendo remisión al procedimiento general estipulado en el CEPACA. Exactamente. Si allá hay un vacío, puedes acudir al artículo 72, que es de conducta concluyente. Entonces, piensa que efectivamente o no se cumplieron los requisitos para que se tuviera por hecha la notificación, o no se ha podido hacer, se estaba haciendo de X o Y forma, y aparece una persona e interpuso un recurso. Esa es una manera clave de cómo dar por conocida la actuación y por ende notificada la actuación por conducta concluyente de la persona. Ahí puedes acudir porque hay un contenido que se suple por este procedimiento administrativo general que es el establecido en el CEPACA. Ok, profesor, muchas gracias. Vale. Campo Elías, dime. Sí, doctora, pasa mucho en administrativo, obviamente, y sobre todo cuando se van a notificar un derecho de petición, una respuesta a un derecho de petición, o cuando se va a notificar un acto administrativo, por ejemplo, en el caso sancionatorio, en casos sancionatorios. Pasa mucho que cuando no se está de acuerdo con la decisión y aún así, digamos que cumpliendo todos los requisitos de esta normatividad que se le entrega copia íntegra del acto administrativo y todas estas formalidades, que la persona no acepta la notificación, no la firma o simplemente se retira con copia del documento. En este caso, y como quiera que todo nuestro sistema procesal, digamos que muchas veces nos acostumbramos al exceso de ritualismo y al exceso de muchas
circunstancias que agoten estas vías, solo con dejar la constancia de pronto de que esa persona se retira con copia integral del acto, ¿ya se entiende surtida esa notificación, o es necesario que la persona suscriba la firma de la notificación? No, en ese caso es necesario que la persona efectivamente se lleve a cabo esa notificación, ¿sí? Más allá del asunto no es desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Porque la administración de una u otra forma tiene otras maneras de poder surtir de eficacia sus actos administrativos, y en este caso podría ser a través de la notificación por aviso. Entonces, yo diría que en ese caso, y hay por ahí una sentencia que te puede ser útil para eso, no podría ser la constancia en la que se deje la persona, se recibe, se entrega esto y lo otro, porque en últimas, cuando ustedes lleguen a un proceso, ahí les van a buscar, bueno, ¿y dónde está notificada la persona? Demuéstreme que recibió, y esa carga va a ser directamente de la entidad. Demuestre que usted le informó esto, que no le informó, que no le indicó aquello y demás, así que muy seguramente se les puede caer el procedimiento. Cosa distinta es cuando se notifica por estrados, ¿no? Ahí si se ha efectuado una notificación por estrado, pues ahí sí se va a dejar constancia de esas circunstancias de esa notificación por estrado, pero entonces esas son en situaciones particulares donde la actuación se haya surtido a través de esas audiencias que se pueden hacer y que la administración haya proferido entonces su decisión. Se deja constancia de la decisión en específico adoptada, y con eso el trámite para surtir los recursos empiezan a correr a partir del día siguiente. Entonces, es ahí en ese caso, Elías, yo considero que es necesario que la persona, por lo menos la administración, cuente con los elementos probatorios para lograr determinar que sí efectuó de manera válida la notificación, porque es una carga de la entidad. ¿Sí, Ramiro? Sí, doctora, quería complementar de pronto ahí lo relacionado con la notificación cuando se hace por correo electrónico, teniendo en cuenta el decreto, el 806 del 4 de junio del 2020, donde menciona que no necesariamente la persona tiene que autorizar para notificarle por correo electrónico, sino que en la notificación se puede hacer, pero se debe indicar, esto sobre todo en la parte de las demandas, que si yo doy o notifico por un correo electrónico, debo indicar bajo la gravedad del juramento cómo conseguí ese correo electrónico para que tenga validez y se considera notificado ya después cuando tenga la confirmación del recibo de esos correos electrónicos. La norma dice que condicionalmente exequible, pero en su texto dice: para los fines de la norma se podrán implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos, pero dice podrán. Pero bueno, quería traer a acotación eso del decreto 806 que menciona que se puede hacer así siempre y cuando se informe cómo se obtuvo ese correo electrónico de la persona. Vale, Ramiro, gracias. Sin embargo, debo indicar que en este caso todavía no estamos en el tema jurisdiccional, estamos ante el procedimiento administrativo, o sea, es ante la autoridad administrativa, entonces el 806 no aplica. Lo que debemos aplicar acá es el 491 del 2020, y acá entonces indica, se entiende que la persona, recuerdan ustedes que ayer veíamos que para activar la actuación administrativa se debía indicar una dirección electrónica, y el 491 dijo es obligatorio, y luego la Corte Constitucional, sentencia 242 del 2020, lo declaró constitucionalmente constitucional, pero de manera condicionada, en el sentido en que si la persona se le imposibilitaba suministrar una dirección electrónica, podría suministrar otra para que se surtiera esa notificación. Entonces, ese mismo decreto acá se trae a colación, hecha esa precisión efectuada por la Corte Constitucional, se entiende en virtud de ese decreto 491 que si la persona suministra un correo electrónico está autorizando de manera expresa que esa notificación se surta por ese medio. Entonces se libera un poco la carga frente a obtener la autorización
sí o no del administrado, sino que ya el 491 lo establece. Pero eso, por el momento, digamos, se aplica hasta el 31 de mayo, que es hasta cuando se prorrogó el estado de emergencia. Luego puede, si no se prorroga, simplemente va a tener que atenderse a lo previsto en la 1437. El 806 todavía no lo hemos hablado acá, porque primero el 806 introduce varias modificaciones desde el punto de vista procesal, pero esas circunstancias en particular que tú mencionas se dan principalmente en los procesos civiles. En los procesos contenciosos, ya la 1437 desde el 2011 había indicado que todas las autoridades debían tener una dirección electrónica para efectuar la notificación de personal de las demandas. En este caso se introdujo una modificación del 806 y es que ya no es necesario remitir junto con el auto admisorio la demanda, sino que ya se entiende simplemente notificado cuando yo remito el auto admisorio de la demanda, pero eso lo vamos a ver después cuando ya empecemos a ver el proceso jurisdiccional, el proceso judicial, ¿vale? ¿Tenemos de pronto alguna pregunta? Doc, ¿sí me escucha? Qué pena, me toca así porque no me permite levantar la mano. Vale, sí, dime, ¿con quién hablo? Jorge Luis Huertas. Tengo una pequeña duda. Cuando hay notificaciones por correo electrónico, de forma electrónica, entonces se dice que se notifica cuando uno abre el correo, ¿no? O sea, cuando uno abre la plataforma, dice que uno ya está notificado porque uno mira el correo de donde le llegó. En el caso, puedo notificar por medio de WhatsApp y yo diría que se está notificando desde el momento que se envió el mensaje por el WhatsApp. A ver, el tema es súper dispendioso, es profundo, pero tengamos en cuenta una cosa. Frente al tema de la actuación administrativa, como la 491 me indica, debe suministrar una dirección electrónica, sería solo a través de esa dirección electrónica, que fue el medio a través del cual yo, por el simple hecho de haberlo aportado, autorizo que me notifique. Ahora, si la persona no suministró la dirección electrónica, sino que indicó un número telefónico y con ello entonces, digamos que el WhatsApp, un mensaje de texto, podría pensarse o podría utilizarse como un medio de notificación, pero fue porque la persona indicó que se le había imposibilitado suministrar una dirección electrónica de correo electrónico y suministró ese medio. Ahí ella autoriza que se efectúe esa notificación de esa forma. Si se cumplen esos presupuestos, se puede entender que esa notificación a través del WhatsApp o del mensaje de texto, o por ejemplo cuando dejan una llamada y dejan un buzón de voz, se puede entender surtida la notificación personal, pero solo bajo ese presupuesto, ¿sí? Si la persona no lo ha autorizado, no puede entenderse surtida esa notificación. Gracias. Vale, Jorge. Listo, entonces hagamos lo siguiente, dejemos hasta allí, revisen por favor su aula virtual para que puedan acceder a la sentencia que les indico. Igual, si quieren, ya se las envío también a Daira para que la remita de pronto por el WhatsApp y la puedan ustedes analizar. Bueno, y mañana entonces yo les la discutimos, léanla, es súper corta, son como 28 páginas. Lastimosamente no alcancé a darle los 20 minutos que querían, pero entonces mañana los damos al inicio de la clase. Entonces no iniciamos la clase a las 6:10, sino 6:20, e igual nos conectamos desde las 6:10, pero les damos esos 10 minuticos para que la lean. Bueno, entonces muchas gracias y cuídense mucho, nos vemos mañana. Doctora, en el WhatsApp le envié ya el listado con los grupos conformados, ¿oyó? Listo, vale, Daira, muchas gracias, oye, que estés bien. Ya te envío la sentencia, bueno. Ok. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Vale, chao, cuídense mucho. Gracias, doctora.